Yo creo que todos los médicos tendrían que ser un poco líderes pro vida, ¿no? Porque los médicos lo que hacemos es precisamente proteger y ayudar a esa vida, ¿no? Y bueno, también cada uno le corresponde un tiempo. A mí me correspondió un tiempo que cuando estaba precisamente en sexto de medicina, acabando la carrera, fue cuando en España se empezó a debatir la cuestión del aborto, ¿no? Y se hacía muy paradójico estar por un lado en la universidad rotando precisamente en ginecología para ayudar a mujeres embarazadas y embarazos de alto riesgo, y por otro lado que los políticos estuvieran hablando de traer leyes que acabarían con vidas en el seno de la madre, ¿no? Entonces, quizás ese contraste me llamó tanto la atención que empecé a involucrarme, ¿no? No suelo llegar a dormir en prisión, pero sí que en el calabozo estoy muchas horas, ¿no? El mensaje que a mí me gusta mucho hacer asistencia, yo soy clínico, llevo atendiendo en consulta y me gusta muchísimo la asistencia, ¿no? Y en el ámbito pro vida, sobre todo, me gusta ofrecer alternativas al aborto, y mi frase favorita es ¿qué necesitas para no abortar?, ¿no? Lo que pasa es que veo que eso a veces no es suficiente, ¿no? A veces tampoco es suficiente poner en marcha temas judiciales cuando ves irregularidades. Entonces, cuando ayudas si es insuficiente, pones denuncias si es insuficiente, pues a lo mejor hay que hacer otras cosas, ¿no? Y pienso que el Día de los Inocentes es un buen momento para sentarse en la puerta de un establecimiento abortista y pacíficamente decir que es injusto lo que está pasando, ¿no? En el fondo, sentarse es para que se haga una toma de conciencia, ¿no?, de realmente lo que está pasando. En España hay 100.000 abortos al año y parece que nos hemos acostumbrado a esta barbaridad, ¿no? Son datos que no se ven objetivamente, ¿no? El problema es cuando, frente a datos tan cuantitativos y que se pueden cuantificar, 1, 2, 3, 4, 100.000 abortos, no hay una reflexión consecuente y congruente con ese dato, ¿no? Y entonces se piensa que es un logro, que es un progreso, que el aborto está muy bien, y no se piensa, al ver el dato de los 100.000 abortos, que es un fracaso social, ¿no?, de muchísimos abortos desde que la legislación empezó en España. Y entonces no hay una reflexión, y sobre todo desde muchas instancias del poder es un dato como que se quiere ocultar, ¿no? Pero en España, tristemente, no hay una voluntad de querer ayudar a las mujeres y querer reducir esa cifra tan terrible que es de 100.000 abortos, ¿no? En el año 85 estaba, por así decirlo, despenalizado, ¿no? Entonces tú, cuando despenalizas una cosa sin darte cuenta, o a lo mejor dándote cuenta, ¿no?, pero lo que se hace al despenalizar es quitar una pena por una falta o un delito, ¿no? Y lo que hizo la ley Aído fue no despenalizar, o sea, pensar esto es una falta o esto es un delito, pero sin pena, sino esto es un derecho. Entonces, de pronto fue un paso a una especie de permisividad social, diciendo que el aborto era como una alternativa más. La tragedia de la ley Aído es que convirtió el aborto casi en algo bueno. O sea, la ley anterior, el aborto estaba mal y no se penaba, y la ley Aído lo que dice es que es una cosa que está muy bien y que es un derecho que hay que ejercer y que se puede ejercer. Y además, al añadir la facilidad en el aborto químico, aunque las cifras hablan de 100.000 abortos, sin duda se está hablando de más abortos, ¿no? Y eso va siempre en detrimento, en primer lugar, de esa vida humana que no llega, de esa mujer que se ve muchas veces empujada. A mí me gusta mucho hacer rescates, ayudar a las chicas cuando van a establecimientos abortistas, y a veces es la primera persona que le dice que se le puede ayudar a seguir adelante con el embarazo, ¿no? Se ha trivializado tanto la situación de embarazo que parece que ahora lo normal es acabar abortando, ¿no? Sin duda, el aborto químico se hace cuando hay un embarazo de pocas semanas y hay unos riesgos menores para la madre desde el punto de vista de cirugía, ¿no? En la cirugía siempre hay un riesgo de hemorragia, hay un riesgo de infección, y con el aborto químico ese riesgo, sin lugar a duda, disminuye, ¿no? Y tristemente lo que se hace es la trivialización, que para mí es un poco la tragedia del aborto químico, que le ha quitado al aborto pues una percepción de un acto quirúrgico importante, y ahora es un acto como casi pues tomarse una medicación por un dolor de estómago o un dolor de muelas, ¿no? Y eso es lo que tristemente también está haciendo la ley Aído, ¿no?, que ha sido la trivialización, ¿no? A mí me parece que no tiene mucho sentido que para hacerte un tatuaje o para hacerte un piercing o para intervenciones de menor cuantía pues necesites la autorización paterna, y en cambio para abortar no, ¿no?
Me parece que la dirección no es esa, ¿no? La dirección es proteger a las personas más jóvenes. A mí me parece que facilitar el aborto a base de ocultar a los padres esa información es un error garrafal, ¿no? La relevancia lo estamos viendo, ¿no? La pirámide demográfica, que en condiciones normales tiene forma de pirámide, por eso el nombre pirámide demográfica, tristemente en España se ha convertido en una pirindola demográfica, ¿no? Las pirindolas demográficas tienden a caer porque no tienen una sustentación, ¿no? Y lo que es más triste es que se genera además una sociedad envejecida, ¿no? Una sociedad donde pasas por parques donde no hay niños jugando, no hay matrimonios jóvenes entreteniendo, y entonces te vas encontrando con esa Europa envejecida, ¿no? Ese viejo continente envejecido, ¿no? Desde el año 85 en España nos hemos puesto en una política antinatalista y realmente tenemos una situación lamentable, ¿no? No obstante, a mí me parece que si se hicieran políticas de ayuda, ¿no? Porque pues se puede ayudar, ¿no? Y cuando se ayuda, evidentemente eso se revierte, ¿no? Y eso, la única manera de revertirlo es con ayudas concretas a mujeres concretas en situaciones concretas. Creo que es reversible, que se puede hacer, pero tristemente no hay una voluntad para hacerlo, ¿no? No hay legislación del aborto que no continúe con una legislación de la eutanasia, ¿no? Porque en el fondo la cuestión es que la vida humana deja de tener un valor en sí mismo, y ese valor, en vez de tenerlo la vida, porque es vida humana, lo tiene la vida porque yo le doy ese valor desde fuera, ¿no? Entonces deja de haber como un valor intrínseco a la vida. Y además habla, y en uno de los párrafos lo habla, que es cuando las personas piensan que ese sufrimiento no tiene ningún sentido, ¿no? Pero precisamente para eso está la medicina, ¿no? Cuando una persona dice que no quiero vivir por su sufrimiento, están diciendo no quiero vivir así, y entonces hay que cambiar ese así, ¿no? Ahí entran, por ejemplo, los cuidados paliativos, pero convertir eso en justificación de la eutanasia me parece un error que es el error más grave de esta legislación, ¿no? Lo perverso de la legislación de la eutanasia es que no es un tratamiento médico, ¿no? Porque es irreversible, ¿no? Pero una vez que aplicas la eutanasia es irreversible, ¿no? Y en el fondo lo que está pasando es que la sociedad, al estar enferma porque aceptó el aborto, acaba como un síntoma más aceptando la eutanasia. Por eso yo creo que es tan importante volver al respeto a la vida en el comienzo, ¿no? Y así no habrá eutanasia, ¿no? Ahora mismo en España hay una necesidad de aumentar los cuidados paliativos porque muchas personas no son atendidas adecuadamente. Y entonces, por supuesto que los cuidados paliativos son necesarios, pero no son suficientes. O sea, además de crear esas unidades de cuidados paliativos, especialmente equipos a domicilio, que es un aspecto absolutamente emergente ahora mismo, no tanto hospitales, no tanto clínicas, como cuidados paliativos domiciliarios, donde la familia soporta esa situación y con el apoyo médico, técnico y profesional, pero que no es suficiente los paliativos. Además del paliativo, generar una situación social de aceptación y cuidado de los mayores, ¿no? Y de volver a encontrar un sentido de la vida, ¿no?